pero aplicada solo en los lugares en los que se quiere enfatizar algún elemento arquitectónico. Y de este personaje les muestro ahora solamente esto, que es lo que corresponde a ese tiempo, que son exploraciones. El personaje se llama GGPO, por sus iniciales. En realidad el apellido es el neerlandés y lo demás son sus iniciales. GGPO va a ser un personaje mucho más destacado unos años más adelante, pero en este tiempo ya empieza sus exploraciones. Y acá tenemos estos dos proyectos que son para vivienda colectiva y para una fábrica, pero me interesa más esto, porque miren, concentren la mirada un ratito y díganme si no hay un traslado de esta expresión o de esta búsqueda de las cosas súper simples a esta arquitectura. De esas líneas que se van intercalando del plano, de la línea y del color. Entonces, en esa primera obra de GGPO para un proyecto de una vivienda que no se materializa, se puede ver como la relación directa entre la búsqueda pictórica y la expresión arquitectónica. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y vamos a ver el último señor de la mañana, así nos ponemos a hacer otra cosa. ¿Lo reconocen así jovencito? ¿Se ve que todos los viernes que yo veo el señor corta el pasto? Sí. Sí, cada 15 días corta el pasto y siempre el viernes a esta hora. Les preguntaba, ¿lo reconocen a este señor así de jovencito? Sí, vamos a ser por los anteojos. Sí, por los anteojos. Bueno, así de jovencito, otro que tampoco fue a la escuela de arquitectura y que fue un autodidacta, no sé, pensémoslo, hacemos todos esto acá. ¿Con quiénes había trabajado en sus primeros años Le Corbusier? Porque Le Corbusier, conocen más o menos la historia, nació en un pueblo de Suiza, empezó como su formación, era hijo de un relojero, empezó estudiando esas cosas, después pasó a estudiar ebanistería y demás, y después se cayó a la arquitectura mucho más tarde. Entonces, en esos años en que se va cayendo a la arquitectura, trabaja con Auguste Perret, el de los garages que vimos la semana pasada, que su familia tenía una empresa constructora y que habían sido los primeros que habían introducido el hormigón armado en París. ¿Sí? Entonces él trabaja con Auguste Perret y trabaja con Peter Behrens en esos años primeros de su obra temprana. Entonces, por eso lo primero que vamos a ver en Le Corbusier es la modernización técnica. Antes de ver qué va a hacer Le Corbusier con la forma, que lo vamos a ver la semana que viene. Pero esta semana les quiero mostrar solamente lo que va a estar pensando Le Corbusier en esos primeros años respecto de la técnica, porque Le Corbusier, si bien después va a hablar del espacio, va a hablar de la forma y demás, su pensamiento empieza por la técnica y las posibilidades que le va a dar la técnica. ¿Por qué? Ahí les mando. Beginning in 1921 in his magazine L'Esprit Nouveau, and later in his book Vers une architecture, or Toward an Architecture, the French-Swiss architect Charles-Édouard Jeanneret, or Le Corbusier as he called himself, wrote what amounted to brilliant pieces of propaganda for what he called a new architecture. A great epoch has begun. There exists a new spirit. Industry, overwhelming us like a flood which rolls on toward its destined ends, has furnished us with new tools adapted to this new epoch, animated by a new spirit. The problem of the house is the problem of the epoch. We must create the mass production spirit for the mass-produced house. Le Corbusier was beginning here to conjure a new architecture, one that would respond to the challenges imposed by modern industrialization, the mass production of houses using standardized building parts, building components.
But at the same time, he wanted to reconcile these challenges with the great architecture of the past, which for him meant the classical architecture of Greece and Rome. The new architecture, Le Corbusier said, would be a machine for living. Years earlier, in 1914, he had conceived what he called the Domino House. The name is constructed from the Latin word domus, for house, and innovation. The domino is really more of a diagram than a building. You can see it's really a superstructure. Le Corbusier called it a chassis, onto which any number of variations of houses could be outfitted. It's a diagram that is not yet bound by room layout or any kind of decorative trim. Actually doesn't even have an enclosure yet. The walls, the elevations are not on. It's all plan and all section. Nevertheless, the domino would be understood as a kind of primitive hut of the modern. As I say, the domino is all plan and section, no elevational surfaces, no wrapper. It's proper to understand it really as an emblem as much as a building, a diagram of the new technological and constructional paradigm of mass production, standardization, repetition, and so forth. It's really a prototype of potential of the new technology of reinforced concrete, glass, and steel. But this diagram, with sort of concentrated energy of slab, column, circulation, and base, contains a lot of implication that Le Corbusier will explore for the next several decades in his houses. So let us look at the domino in some detail. The diagram comprises 3 horizontal slabs. The first floor slab is on 6 sort of box-like footings that raises it slightly above the ground. And then the columns that seem to go through the slabs hold up the next 2 slabs. It's really initially to be read as a kind of constructional integer, a constructional unit that would be the basis for any building. Let's look at it in more detail. The columns are set back from the long side of the slab, and yet they're very, very close to the short sides of the slab. This makes a clear differentiation between front and side. We should remember this because it'll become very important when we see how Le Corbusier develops that. The columns also mark off equal bays. There's a kind of rhythm, there's a rigor, there's a mathematical underpinning to the spacing of the columns, and there's actually a proportional relationship between the bays. The footings emphasize the building's relation to the ground. It's neither buried in the ground, nor is it yet suspended from the ground. It's just pulled up so that there's a distinction between the slab and the earth. The domino is an example of what Le Corbusier called an objet type, or a typal object, or an object type. In his early sketches and essay, Le Corbusier celebrates the grain silos in North America, these big cylindrical storage containers, along with automobiles, ocean liners, and other accessories of the machine age that he saw as the materialization of pure form. It was in part the volume of these objets types that was important for him, but also the fact that they had been refined over time, that they had become pure forms, or these figural volumes, through an evolution of use and production. In his paintings, too, ordinary objects of daily life, like glasses and plates, or pipes and bottles, guitars and pianos, these appeared to him intensely interesting, first and foremost, because of their simple shape, their contour. He thought that volumes viewed in light, even simple everyday objects that were volumetric figures viewed in light, could trigger deep, fundamental sensations and affects. As an example of what he regarded as this universal reach of the concept of objet type, Le Corbusier made this comparison. On the left
top, you see the Greek temple at Paestum. On the right is the Parthenon. He understood the Greek temple as a kind of objective that had over centuries been evolved and refined, but out of a basic rule had become more and more perfect. Below the Greek temple, you see two automobiles. On the left is the Humbert Cabriolet. This is around 1907. On the right is the Delage Grand Sport of 1921. He compared the Greek temple with the modern automobile, with the machine, to say that they are both objective, that they are refined over time, but also to make the point that in both cases, one has to start with a standard, a strict sort of diagram of the object in order to move forward toward perfection. The lesson is that the ancient temple and the modern automobile are objective that can be refined over time. But you have to start with a standard, a kind of inaugural diagram in order to achieve that perfection. Entonces, no sé cuánto agarraron, lo importante es esa definición del sistema dominó como sistema, entendiendo que es un objeto tipo, o aquí él llama un objeto tipo, y que se va a hacer el germen de lo que él va a ir perfeccionando, para luego llegar a levantar, desde como estos elementos luego se van a ir levantando hasta convertirse en pilotis, como estas losas van a ser las que se van a compartir las plantas libres de Le Corbusier, ¿sí? O sea, como este es su germen, y que también él piensa que es un elemento que se tiene que convertir en un experimento y es un elemento masivo. Entonces que se debe poder producir en serie, como se producen los automóviles o como se producían los aviones y demás, que son elementos en serie. Entonces, a partir de ese germen, estos son algunos dibujos que están en el archivo de la Fundación de Le Corbusier, que guarda la mayoría de sus originales, en donde él explora todavía muy tempranamente qué se podía hacer con su dominó combinándolo. Entonces hace dos ensayos de posicionarlos en terrenos ideales, ¿sí? No están en ningún sitio en particular, pero como el mismo dominó repetido una y otra vez, y ya sí generándole los cierres que el dominó, al menos como teoría, no tenía, se podían convertir en este tipo de conjuntos habitacionales que eran siempre a partir de la repetición de ese módulo que era el dominó. Entonces ahí está el valor. La modernización es principalmente técnica, porque él está pensando en una tecnología de hormigón armado que sea estandarizable y fácilmente repetible. Entonces, si lo quiero mirar, es innovación pura, es modernización pura. Y también lo piensa en qué pasaría, y acá es donde a mí todavía me hace ruido un Le Corbusier bastante joven y todavía bastante atado a algunas cosas. Así está catalogado esto adentro del archivo, una casa a partir de dominó, donde ustedes se imaginen lo moderno que es esto para que él mismo lo piense terminada de esta manera, casi tradicional, con ventanitas verticales, con molduritas y demás. Fíjense cómo está él en un punto de quiebre, en un punto de inflexión dentro de su propio pensamiento, en donde ha avanzado un montón en esa modernización técnica, pero que todavía piensa morfológicamente, o desde la expresión formal, todavía piensa un poco atado a las expresiones del pasado. Por eso digo, es un punto de inflexión, es el Le Corbusier más temprano, y la próxima clase vamos a ver cómo Le Corbusier también va a empezar a evolucionar y a madurar su propio sistema hasta que lleguemos la semana que viene a los 5 puntos. ¿Sí? La semana que viene vamos a ver cómo llegamos de acá a los 5 puntos. ¿Sí? Entonces, de mi parte, Ana, esto es todo. Muchas gracias. Son todos de Ana.